El día de hoy veremos el tema mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número más pequeño, por eso se llama mínimo, en el que estos números pueden caber sin que sobre ni falte nada. Por ejemplo, si tenemos el número 3, el número 10 y el número 50, y queremos saber cuál es el mínimo común múltiplo de este número, tenemos que buscar una cantidad en la que estos tres números quepan sin que sobre ni falte nada. Por ejemplo, pensándolo ahorita a prueba y error, ¿podría ser el 50? El 10 cabe en el 50 5 veces, pero el 3 no cabe en el 50 sin que sobre ni falte nada. Entonces tiene que ser una cantidad distinta a 50. Por ejemplo, pensando en el 50, el siguiente número en el que cabe es en el 100, en su doble. Entonces, ¿será 100 el mínimo común múltiplo de estos tres números? El 50 cabe en el 100 dos veces, el 10 cabe en el 100 10 veces, pero 3 no cabe en el 100 sin que sobre ni falte nada porque 3 no es múltiplo de 100. Por lo tanto, hay que buscar otra cantidad que sea el mínimo común múltiplo. Pensando en el número más grande, que es el 50, el siguiente en el que cabe es el 150. Y veamos, 50 cabe 3 veces en el 150, 10 cabe 15 veces en el 150 y ahora vemos que también 3 cabe en el 150 por 50 veces sin que sobre ni falte nada. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos tres números es 150. Ahora, ¿cómo podemos buscarlo de otra forma sin tener que hacerlo a prueba y error? Podemos hacerlo a partir de la factorización de números primos. Si recordamos, los números primos son aquellos que solamente son divisibles entre uno y entre sí mismos. Entonces, por ejemplo, si empezáramos a factorizar estas cantidades en primos, podríamos comenzar con el 2. 3 se puede dividir entre 2 para que nos dé enteros, no. Por lo tanto, el 3 nos espera, lo bajamos. 10 entre 2 son 5, 50 entre 2 son 25. Ahora, ¿podemos seguir factorizando por 2? No, porque ninguna de estas cantidades es múltiplo de 2, entonces podríamos seguir con el 3. 3 entre 3 es 1. 5 entre 3 no da entero, entonces lo bajamos. 25 entre 3 tampoco da entero, entonces lo bajamos. Bien, el siguiente múltiplo de cualquiera de estas cantidades, sin tomar en cuenta ahora esta columna, porque ya llegamos a 1, es el 5. 5 entre 5, 1, 25 entre 5, 5. Y el último factor, como bien lo pueden ver, es el 5, 5 entre 5, 1. En mínimo común múltiplo acabamos de factorizar una vez que todas las columnas lleguen a 1. Y por último vamos a multiplicar estas cantidades. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30 y 30 por 5, 150. Como ya lo habíamos dicho, 150 es el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades, es decir, es el número existente más pequeño, o más pequeño existente, mejor dicho, en el que caben estas tres cantidades, sin que sobre ni falte nada. Como siguiente operación tenemos al máximo común divisor. En un momento más vamos a poner unos ejercicios de ambos tipos de operaciones. El máximo común divisor, por el contrario, es el número más grande que cabe en ciertas cantidades. Por ejemplo, si yo tuviera ahora 50, 120 y 300. Ahora, en el máximo común divisor, lo que vamos a hacer es buscar el número más grande que quepa en estas tres cantidades sin que le sobre ni le falte nada. Por ejemplo, pensemos en el 2. ¿El 2 cabe en esas tres cantidades sin que sobre ni falte nada? Sí. Por ejemplo, 2 por 25, 2 por 60 y 2 por 150. Pero, ¿es el más grande que cabe en esos tres sin que sobre ni falte nada? Probablemente no. Entonces vamos a buscar si hay otro número más grande que quepa en esos tres sin que sobre ni falte nada. Por ejemplo, el 10. El 10 cabe en el 50 5 veces, cabe en el 120 12 veces y en el 300 cabe 30 veces. Entonces, a diferencia del 2, es más grande y también cabe en estos tres sin que sobre ni falte nada.
¿Habrá otro número más grande que el 10 que quepa en esos tres? Vamos a averiguarlo. También podemos hacerlo a partir de la factorización en primos. Sin embargo, el proceso cambia un poco al de mínimo común múltiplo. Empezaremos de la misma forma. Vamos a factorizar en primos. 50 entre 2, 25, 120 entre 2, 60 y 300 entre 2, 150. Lo que cambia en el proceso de buscar un máximo común divisor al de mínimo común múltiplo es que ahora, cada vez que obtengamos un factor, nos vamos a preguntar si ese factor dividió a todas las cantidades. Por ejemplo, este 2 pudo dividir a 50, 120 y a 300. Sí, todas las cantidades fueron divididas por 2. Entonces ese 2 va a ser un número importante al final de nuestro proceso. Lo voy a encerrar. Seguimos factorizando. Otra vez vamos a factorizar por 2. 25 entre 2 no me da entero, por lo tanto lo bajamos. 60 entre 2, 30. 150 entre 2, 75. De nuevo me pregunto, ¿este nuevo 2 dividió a todos? Aquí nos podemos dar cuenta que no. Esta cantidad no fue dividida por 2, por lo tanto ese 2 no lo vamos a encerrar. Continuamos factorizando. Otra vez voy a poner el 2 porque aún tengo un número par. 25 entre 2 no se puede, lo bajamos. 30 entre 2, 15. Y 75 entre 2 tampoco se puede ahora porque ya no es par. Entonces también lo bajamos. Y de nuevo, ¿ese 2 dividió a todos? No, solamente dividió a este. Por lo tanto, no lo voy a encerrar. Ahora, ¿qué factor sigue? Pudiera ser el 3. 25 entre 3 no se puede, o no da entero, mejor dicho. 15 entre 3, 5. 75 entre 3, 25. De nuevo, ¿ese 3 dividió a todos? No, al 25 no lo dividió, por lo tanto no lo encerramos. Continuamos. ¿Alguno de estos se puede dividir entre 3? Vemos que no, entonces el factor primo que sigue es el 5. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. 25 entre 5, 5. De nuevo, ¿ese factor dividió a todos? En este caso podemos ver que sí, todos se dividieron, por lo tanto ese factor es importante. En el máximo común divisor, al final solamente van a importar o solamente se van a multiplicar los factores que habían dividido a todos. En este caso sería 2 por 5, 10. Ya habíamos comentado que 10 era el máximo común divisor. Ahora podemos comprobarlo con este método. En este caso, por ejemplo, todavía no habíamos factorizado estos dos, a los 5. Cuando nos demos cuenta que ya no vamos a obtener factores que dividan a todos, podemos parar el proceso. Aquí, como esta columna ya la habíamos terminado, quiere decir que ya no íbamos a encontrar un factor que dividiera a todos, como lo fue el 2 y el 5. Por lo tanto, ahí pudimos parar nuestra factorización. Bien, entonces 10 es el máximo común divisor, que quiere decir que es el número más grande que puede caber dentro de estos tres sin que sobre ni falte nada. A continuación veremos un par de ejercicios donde se aplica este tema. El primer ejercicio dice, la señora Rosaura tiene que tomar 3 medicamentos. El primero lo toma cada 6 horas, el segundo cada 8 horas y el tercero cada 12 horas. ¿Al cabo de cuántas horas la señora Rosaura tomará los 3 medicamentos juntos? Lo primero cuando tenemos un problema de este tipo es que tenemos que identificar si vamos a utilizar mínimo común múltiplo o si vamos a buscar máximo común divisor. Mínimo común múltiplo se utiliza para cuando nos pide, como su nombre lo dice, cantidades mínimas, o también se utiliza para cuestiones de coincidencia en el tiempo. Aquí en este caso nos está pidiendo en qué momento van a coincidir 3 medicamentos. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar mínimo común múltiplo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras cantidades. El primero lo toma cada 6 horas, el segundo cada 8 horas y el tercero cada 12 horas. Buscamos en qué momento se tomará esos 3 medicamentos juntos, entonces estamos buscando mínimo común múltiplo. Vamos a factorizar esas cantidades en primos y obtendremos lo siguiente. Primero vamos a factorizar por 2, 6 entre 2, 3, 8 entre 2, 4, 12 entre 2, 6. Recordemos que en mínimo común múltiplo no hay que preguntarnos si dividió todos, puesto que aquí vamos a tomar en cuenta a todos los factores que obtengamos
hasta que todas las columnas lleguen a 1. Seguimos. 2. 3 entre 2 no da entero, entonces lo vamos a bajar. 4 entre 2, 2. Y 6 entre 2, 3. Seguimos con el 2. 3 entre 2 no se puede en este caso. 2 entre 2, 1. Perdón. En este caso no se puede, entonces bajamos el 3. Aquí sí, 2 entre 2, 1. Y 3 entre 2 no se puede. Continuamos con el 3. 3 entre 3, 1. Esta columna ya la terminamos. Y 3 entre 3, 1. Como vemos, ya todas nuestras columnas llegaron a 1. Quiere decir que termina el proceso de factorización. Lo que nos falta es multiplicar los factores que obtuvimos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Bien, quiere decir que la señora Rosaura cada 24 horas va a tomar los 3 medicamentos juntos, es decir, cada 24 horas los 3 medicamentos van a coincidir al mismo tiempo. Ese es un ejemplo de aplicación de mínimo común múltiplo. El siguiente problema dice, el dueño de una pizzería hará una fiesta de inauguración y repartirá 3 grandes pizzas entre sus invitados. La primera es de 1 metro cuadrado, la segunda de 120 centímetros cuadrados y la tercera de 150 centímetros cuadrados. ¿De qué tamaño será el trozo de pizza que entregue a cada invitado si quiere que todos los trozos sean iguales y de la mayor superficie posible? Bien, primero tenemos que identificar las palabras claves para saber qué es de máximo común divisor. Por ejemplo, aquí hay unas palabras claves que es que nos pide la mayor superficie posible. Cuando nos pidamos o cuando busquemos la cantidad mayor de algo, estamos buscando máximo común divisor. Además, es común que los problemas de máximo común divisor sean acerca de repartir cosas. En este caso tenemos que repartir trozos de pizza, por lo tanto eso también es una clave para saber que estamos buscando máximo común divisor. Identificamos las cantidades. Dice que la primera es de 1 metro cuadrado y la segunda de 120 centímetros cuadrados, la tercera de 150 centímetros cuadrados. Algo importante es que cuando hagamos una operación matemática, tengamos las mismas unidades en el ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo la primera unidad en metros y después lo tengo en centímetros. Entonces, sin problema, lo que podemos hacer es que este metro lo convirtamos a centímetros. Entonces, 1 metro, como sabemos, son 100 centímetros. Por lo tanto, para nuestro problema lo vamos a poner de la siguiente manera. 100 centímetros, si pusiéramos 1 metro y luego 120 centímetros, sería incorrecto. Entonces, 100 centímetros, 120 centímetros cuadrados y 150 centímetros cuadrados. Vamos a buscar el máximo común divisor de estas cantidades. El primer factor primo es el 2, 100 entre 2, 50, 120 entre 2, 60, 150 entre 2, 75. Y recuerden que aquí hay que pensar, ¿ese 2 pudo dividir a todas las cantidades? Sí, por lo tanto lo voy a encerrar o lo voy a señalar de alguna forma. Seguimos con el 2, puesto que aún hay cantidades pares. 50 entre 2, 25, 60 entre 2, 30 y 75 entre 2 no nos da entero, por lo tanto lo bajamos. ¿Ese 2 dividió todos? No. Al 75 no lo dividió, por lo tanto no lo vamos a encerrar. Seguimos con el 2, todavía hay una cantidad par. 25, 15 y 75. ¿El 2 dividió a todos? No, de hecho solamente dividió al 30. Seguimos con el siguiente factor primo, que puede ser el 3. 25 entre 3 no da entero, por lo tanto bajamos el 25. 15 entre 3, 5. 75 entre 3, 25. ¿Este 3 dividió a todos? No, solamente dividió al 15. Continuamos con el 5. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Y 25 entre 5, 5. De hecho, estoy viendo que son cantidades muy similares al primer ejemplo que hicimos de máximo común divisor. Y nos preguntamos, ¿ese 5 dividió a todos? En este caso sí. Como podemos ver, aquí esta columna ya terminó. Quiere decir que ya no vamos a encontrar otro factor primo que divida a todos. Por lo tanto, podemos terminar ahí y hacer lo siguiente. 2 por 5, 10.
Quiere decir que el dueño de esta pizzería tendrá que dar trozos de 10 centímetros cuadrados a sus invitados para repartir la mayor cantidad de trozos y que todos los trozos sean iguales.